Ahora 7:41 con el profesor Rafael Arraiz Luca, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Profesor Arraiz Luca, ¿cómo le va? Buenos días, Román. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Igual. Profesor, ¿quién va a ganar el Mundial? El Mundial, Sí. no lo sé. No lo sé. ¿Le va a algún Que gane equipo? el mejor, como dice Políticamente correcta respuesta, No. profesor. A ver. No le voy a ninguno en no particular. le va. A mí me gusta ver el fútbol bien jugado. Exacto. Y eso es suficiente para mí. Eso Sí. es, coincido. Bueno, no llamamos al profesor Arraiz Luca para hablar de fútbol, ¿no? Pero llamamos sí para hablar de los 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, que por cierto ha sido tendencia en redes sociales durante, bueno, prácticamente toda la semana. Han sido virales, de hecho, a ver, fragmentos de sus discursos, declaraciones. Bueno, acá mismo colocamos un jingle cuando se cumplieron esos 100 en años, memes de legendaria foto. Es decir, ha circulado esta semana mucho material sobre Carlos Andrés Pérez. Bueno, y es una manera de acercarlo también a nuevas generaciones que no tuvieron contacto, que ni siquiera lo pudieron ver en vida o han leído demasiado sobre él. Y es el motivo de esta conversación. Se puede decir, profesor Rafael Arraiz Luca, y ya vamos a hablar, por supuesto, del legado de CAP, de sus errores también, pero se puede decir que es un ícono pop venezolano, la figura de Carlos Andrés Pérez. Un ícono pop. Bueno, no me había pasado. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Porque Pérez, si algo sobre Pérez no tiene la menor duda, es que fue un demócrata. Uno puede juzgar a Pérez de la manera más severa, pero de que fue un demócrata y su conducta siempre estuvo ceñida al Estado de Derecho y a la democracia, pues de eso no hay la menor duda, ¿no? Hablaba Eso yo, no hay la menor duda. hablaba yo de la figura Sí. como ícono pop, quiero decir, porque yo no sé si fue el primero, al menos el primero que recuerdo, que haya contado con asesores de mercadeo, con asesores de imagen, que le hayan diseñado chaquetas especialmente para él o que le hayan elaborado un jingle como el que escuchamos nosotros esta semana. Eso sí, esa asesoría sí fue por lo menos la primera visible, ¿no? Sí, eso no hay duda. La primera vez que aquí vino un asesor de campañas políticas que manejaba encuestas fue para la campaña del año 73 y fue Joe Napolitan, que vino a asesorar a Carlos Andrés Pérez. De modo que sí, y él incluso, Pérez tuvo un giro copernicano en su imagen, porque él venía de tener la imagen de un ministro de Relaciones Interiores del segundo gobierno de Betancur, que era un hombre que perseguía a los delincuentes, que combatía a la izquierda, a la guerrilla, y Napolitan lo convirtió en aquel eslogan de democracia con energía. Su foto icónica pop, Claro. vamos a decir así, es saltando el charco. Claro, ¿no? claro. Y esa foto que es histórica, ¿no? Entonces sí, ahí hubo un cambio de imagen importante. Y después creo que en la segunda campaña, en la del año 88, es cuando interviene Scutaro. Giovanni Claro. Scutaro es el que le hace las chaquetas a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Así es. Pero eso es ya en la segunda campaña. Sí, mira, yo no recuerdo. Y el un jingle, de líder hecho, de ese hombre sí popular. camina en la composición de Chelique Sarabia, ¿no? Sin duda, claro que sí. Y en esa primera campaña, la campaña la llevó Corpa, que era la publicidad de Nicolás Zuluaga, que era una de las empresas publicitarias más importantes aquí en Venezuela. Profesor, vamos a retomar el contacto porque de pronto no sabemos qué pasó con la línea telefónica. Es el profesor Rafael Arraiz Luca quien gentilmente nos acompaña. A propósito de esta semana, haberse cumplido 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez y haber estado como en la palestra, al menos en las redes sociales ha sido muy visible esta semana. Nos hablaba de Corpa cuando empezó la falla, profesor. Ok, entonces, sí, en esa primera campaña, Corpa es la que lleva la campaña publicitaria de Pérez. Y bueno, y como te decía, la primera vez que hubo asesores extranjeros fue con esa campaña y hubo un cambio de imagen completo de él, ¿no? Y bueno, claro, son dos gobiernos distintos, Román, Claro. hay que decirlo muy claramente, y ahí vienen las contradicciones del propio Pérez. En el primer gobierno adelanta un gobierno estatista, estatiza las empresas de Guayana, lo que después sabemos que fue un grave error,
estatiza el petróleo, crea alrededor de 300 empresas del Estado. Pero por otra parte, ese primer gobierno de Pérez tiene dos récords históricos. Nunca antes se habían construido tal número de escuelas y liceos. 5.000 y tantos se construyeron en Venezuela. Y otro récord histórico es que Pérez en el primer gobierno es el presidente que mayor cantidad de parques nacionales ha decretado en la historia de Venezuela. Eso es un haber ecológico de Carlos Andrés Pérez muy importante en el primer gobierno. Y bueno, también en ese primer gobierno que él está gozando de unos ingresos petroleros gigantescos, igual el país se endeudó de manera dramática. Entre ese gobierno y el gobierno de Luis Herrera, la deuda pública venezolana creció enormemente. Y la contradicción está en que en el segundo gobierno desarrolla exactamente lo contrario del primero. Una política de privatización, de reducción del tamaño del Estado, de apertura de los mercados, de apertura a la inversión extranjera. Son gobiernos que cuesta trabajo entender que los desarrolló la misma persona, porque son de signos antagónicos, pues. Estamos conversando con el profesor Rafael Arraiz Luca. Hace un instante decía, se puede analizar a Carlos Andrés Pérez de la manera más severa. ¿Con los años cambia la valoración de los personajes? Porque no será lo mismo analizar a Carlos Andrés en pleno ejercicio de su presidencia, digamos, como testigo presencial en primera persona, que luego verlo con el paso del tiempo y de los años y comparando y sin la efervescencia, sin la emoción del momento, ya con base en los hechos, ¿verdad? ¿Que cambia la valoración, profesor? Totalmente, Román, totalmente. Y creo que la figura de Pérez está comenzando todavía a crecer, va a crecer mucho más, porque lo que está quedando en el inconsciente colectivo es que se trató de un demócrata, de un hombre que respetó las reglas democráticas, que era dialogante y tolerante con sus adversarios hasta un extremo que terminó perjudicándolo. Porque la salida de Pérez del poder, muchas personas le advirtieron que era lo que estaba pasando y Pérez no accionó ningún mecanismo que no fuese los mecanismos democráticos. Incluso puede darse la interpretación de que es prácticamente una ingenuidad en la que incurrió Carlos Andrés Pérez, porque les estaban montando una confabulación política, como dijo ayer su abogado defensor, el doctor Arteaga, y él no hizo nada para desarticularla, ¿no? Me refiero a toda la articulación alrededor de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, la denuncia de José Vicente Rangel, los notables presididos por Uslar y otros personajes, todos ellos conducen a la destitución de Pérez el 20 de mayo de 1993. Entonces hay quienes interpretan esto como una ingenuidad política de parte de él, pero también puede ser leída como un hombre que respetó los mecanismos democráticos, ¿no? De modo que siempre contradictorio e interesante. Ojo, Carlos Andrés Pérez es una figura histórica. Eso no, uno de los hombres más importantes que ha habido en la política venezolana, sin la menor duda. Y es un personaje fascinante por las aristas y las contradicciones que tiene, ¿no? Claro. Profesor, gracias por atendernos esta mañana. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. No, y gracias, Román. Un gusto conversar contigo. Igualmente. Rafael Arraiz Luca, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Son las 7:50 de la mañana.